Ante todo, buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer nosotros el tema de jerarquía digital síncrona o SDH. Para esta exposición vamos a tomar en base la presentación de PDH porque en muchas partes se van a tocar puntos de comparación entre ambas. La jerarquía digital síncrona es un estándar para redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad. Fue lanzada en 1988 y su estándar sigue vigente actualmente. Se creó como una mejora de la jerarquía digital plesiócrona. Como su mismo nombre le indica, a diferencia de PDH, SDH es síncrona, lo que quiere decir que todos sus elementos van a estar funcionando con referencia en un solo reloj. Cuando digo todos sus elementos me refiero, por ejemplo, a todos los multiplexores que van a componer el sistema. Lo más resaltante en la aparición de SDH fue que contaba con un estándar para fibra óptica, lo que en PDH era inexistente. PDH no podía trabajar con fibra óptica. Características. Si recordamos el tema de PDH, su gráfica principal nos mostraba multiplexores de primer orden, segundo orden, tercer orden y así, ¿no? Pero en SDH eso no se podría graficar exactamente todo un modelo que nos muestre cómo es la estructura de todo un sistema SDH. Esto se debe a que la jerarquía digital síncrona se basa en sistemas de multiplexación directa. Esto quiere decir que una señal tributaria puede multiplexarse directamente a un rango más alto sin tener que pasar por etapas intermedias de multiplexión. En PDH, por ejemplo, si se quería llegar del nivel más bajo hasta, por ejemplo, un nivel 4, obligatoriamente tenías que pasar por los multiplexores de segundo y tercer orden. En cambio, en SDH todo ese proceso puede hacerse directamente. Por eso es que sería muy difícil graficar un esquema que nos muestre un sistema completo de SDH. Además que en SDH se pueden transmitir señales síncronas y plesiócronas al mismo tiempo, lo que hace un poco más complejo una, una gráfica que nos muestre una estructura completa. Como ya dije, como SDH puede transportar señales plesiócronas síncronas, entonces son capaces de transportar todas las señales tributarias existentes en las redes actuales. Por eso SDH se considera que tiene una gran flexibilidad. Las ventajas de los sistemas SDH son principalmente tres, que son la alta velocidad de transmisión, la compatibilidad y la simplificación de la red. Con alta velocidad de transmisión me refiero a que los sistemas actuales de SDH, los estándares actuales, logran velocidades de hasta 10 gigabits por segundo en STM64. Es un término que vamos a ver posteriormente. STM que voy adelantando significa módulo de transmisión síncrona. La compatibilidad se refiere a que los sistemas SDH permiten mezclarse con sistemas PDH y no solo queda ahí. Por ejemplo, como ya habíamos visto en el tema anterior de PDH, en jerarquía digital plesiócrona existen norma europea y norma americana. Entonces, los sistemas SDH pueden ser compatibles con ambas normas y en un sistema SDH van a transmitirse señales síncronas, plesiócronas de norma europea y plesiócronas de norma americana. Ahora, simplificación de la red. Comparado con un sistema PDH, en, en un sistema SDH es mucho más fácil extraer o insertar canales de baja velocidad. Con canal de baja velocidad estamos hablando del canal base, o sea, por ejemplo, en PDH era un canal de voz a 64 kilobits por segundo. En este caso, el canal base va a ser de 155.52 megabits por segundo.
Entonces, en SDH se puede extraer fácilmente estos canales de baja velocidad sin tener que desenlazar una trama completa, como ese era el problema principal que tenía la jerarquía digital plesiócrona, que se requería mucho equipo multiplexor y mucho equipo de multiplexor para poder realizar esa tarea. Ahora, las topologías de sistemas SDH. Se tienen principalmente cuatro topologías, que son topología punto a punto, topología punto a multipunto, la topología hub y la topología en anillo. La topología punto a punto se usa para conectar dos lugares usando solo dos multiplexores terminales. Las ventajas de este tipo de arreglo es el incremento de la velocidad y capacidad de transmisión. Y por ejemplo, en el gráfico podemos ver eh, que son dos bloques que dicen equipo terminal, y con equipo terminal se refieren al multiplexor terminal, unido simplemente por un flujo SDH. Como podemos ver, este es el modelo de topología más simple de los cuatro. Continuamos con el siguiente modelo, que es punto a multipunto. En la gráfica podemos apreciar que también cuenta con dos multiplexores terminales, pero esta vez en el medio hay un ADM. ¿Qué es un ADM? Un ADM es un multiplexor de inserción y extracción. O sea, las ventajas de usar este tipo de multiplexores en esta topología es que a través de ellos se agregan y se quitan canales tributarios sin necesidad de desenlazar una trama por completo. Como ya mencioné anteriormente, esa es una de las principales ventajas que tiene los sistemas SDH, la simplificación de la red. Esto es algo un factor que le sacó ventaja a PDH, donde se requiere de menos equipo de multiplexor o multiplexor para realizar esta tarea. La siguiente es la topología hub. Como podemos ver en la gráfica, hay cuatro equipos terminales que son multiplexores, y en el medio hay un cross conector digital. El cross conector digital es un dispositivo que permite la conmutación de las líneas de transmisión con diferentes velocidades. Este tipo de topología se utiliza porque, por ejemplo, cuando se presenta algún cambio inesperado en la red, esta tiene que reaccionar rápidamente o adaptarse, y el cross conector digital es el que va a lograr ese proceso de adaptación de la red. La topología de anillo. Esta topología proporciona un ancho de banda, se puede decir que redundante, para proteger los servicios que estén en funcionamiento de las posibles fallas que puedan suceder. Como podemos ver en la gráfica, es una topología anillo que cuenta con cuatro multiplexores ADM. Como ya hemos visto, son los multiplexores de extracción e inserción. En la topología anillo principalmente se utiliza este tipo de multiplexores. Ahora, la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión tiene una normativa, se basa en la recomendación de la ITU G.702, que nos dice que el nivel básico va a ser de 155.52 megabits por segundo. Este nivel se va a denominar módulo de transporte síncrono de nivel 1, en siglas STM1. Ahora, esta velocidad base con los procesos de multiplexión posteriores va a hacer que se van a generar múltiplos de esta velocidad y se van a obtener velocidades más altas. En esas velocidades más altas se van a llamar STMN, donde N va a ser el nivel jerárquico. Existen niveles jerárquicos desde el STM1 hasta el STM64. Como ya hemos visto, el STM1 en la tabla nos dice que es la velocidad de 155.52 megabits por segundo, y en el STM64
la velocidad está llegando a los 10 gigabits por segundo. Los componentes de una red síncrona. Esa gráfica nos muestra una red SDH híbrida, porque hay varias topologías que están presentes en una sola topología de anillo. Como podemos ver, en la topología de anillo, como ya hemos mencionado, se utilizan principalmente los multiplexores ADM. Ahora, a estos multiplexores ADM pueden estar unidos otros dispositivos que son los que vamos a tratar ahora. Primero vamos a hablar del regenerador. El regenerador es un dispositivo que en la transmisión SDH se encarga de regenerar o amplificar las señales entrantes que se han atenuado o distorsionado. En el diagrama podemos ver que el bloque regenerador tiene una entrada STMN, que es una entrada, un módulo de transmisión síncrono, y tiene otro módulo de transmisión a su salida. Simplemente este bloque lo que va a hacer es amplificar o regenerar la señal. Ahora pasando al multiplexor. El multiplexor, como podemos ver en la gráfica, tiene entradas que ya no son STMN como el regenerador, sino sus entradas son PDH y SDH. ¿Qué quiere decir que a sus entradas estén estas dos siglas? Esto quiere decir que este multiplexor puede recibir tanto señales síncronas como plesiócronas, y a su salida va a tener un módulo de transmisión síncrono. O sea, este es el multiplexor que le da una ventaja a SDH de poder trabajar con los diferentes tipos de transmisiones que hay, en este caso la síncrona y la plesiócrona. Continuamos con el multiplexor de inserción y extracción, o ADM, que es el que ya hemos estado hablando anteriormente. Este dispositivo puede extraer o insertar señales síncronas o plesiócronas de bajos niveles, o sea de niveles básicos, directamente del flujo SDH de alta velocidad. En el flujo SDH pueden estar corriendo, por ejemplo, STM, digamos 64, y el multiplexor de inserción y extracción lo que hace es extraer, por ejemplo, el nivel básico, el STM1, de todo ese flujo. Eh, Esto se hace directamente. Ese es, este dispositivo es el que le dio otra ventaja a SDH en comparación a PDH. En PDH, para hacer el mismo proceso tenías que usar muchos multiplexores, muchos demultiplexores, para poder desenlazar la trama que está compuesta, la trama compuesta, para poder extraer recién tu nivel básico, un tributario, digamos. En cambio, en SDH esto se hace directamente con este multiplexor ADM. Ahora continuamos con el cross conector digital. Ya habíamos hablado de este dispositivo que está presente en las topologías hub. Este dispositivo es muy importante en las redes digitales síncronas porque, como ya mencioné, permite conmutar las líneas de transmisión con diferentes velocidades. El SDH en términos de modelos de capas. Las redes SDH se subdividen en varias capas que se relacionan directamente con la topología de la red. La capa más básica o la capa más baja es la física, que puede ser por ejemplo la fibra óptica. En la gráfica no está presente la capa física, pero podemos ubicarla antes del primer multiplexor, porque siempre tiene que llegar un medio de transmisión al equipo multiplexor. En la gráfica podemos ver una parte que dice sección regeneradora. La sección regeneradora corresponde a la trayectoria entre regeneradores, y también está presente la sección de multiplexación. La sección de multiplexación cubre la parte del enlace SDH entre los multiplexores. Ahora, también no está presente en la gráfica, al igual que la capa física, pero se ubican antes de los multiplexores principales los contenedores virtuales o VC, que estos contenedores están en los terminales o en las terminaciones de las secciones del multiplexor. Estos contenedores se usan para poder transportar tributarios plesiócronos a través del flujo SDH.
estos contenedores son los que van a hacer posible la transmisión como ya dije, de señales plesiócronas a través del sistema síncrono. ¿Cómo se hace esto? En el contenedor se almacenan esas señales plesiócronas, y van a tener a su salida una señal síncrona o STM. Ahora, por ejemplo, en la sección regeneradora y en la sección de multiplexión se ve claramente cómo están ubicadas la sección de multiplexión entre los multiplexores principales y la sección regeneradora entre el primer multiplexor y el regenerador, y entre el regenerador y el cross conector. Vamos con el primer ejercicio resuelto. En la figura podemos ver intervalos enumerados del 0 al 31, que en total van a ser 32 intervalos. Recordando del tema de PDH, esto es los 30 canales de voz que ingresan a un primer multiplexor en PDH. Son 30, pero se ponen 32 porque dos canales más van a ser para señalización. Ahora, el primer enunciado nos pide determinar el número de canales de voz a 64 kilobits por segundo que puede contener una trama E4. La trama E4 se forma por multiplexión plesiócrona triple de tramas E1. Entonces, cada trama E4 equivale a 4 al cubo tramas E1. Y ahora, como estamos viendo en la figura, los 30 canales son los que componen una trama E1. Entonces, si nos pide determinar el número de canales de voz, lo que tenemos que hacer es multiplicar los 30 canales por la equivalencia en tramas E1 a una trama E4. Entonces van a ser 30 por los 4 al cubo por los 4 al cubo tramas E1, lo que nos va a resultar que una trama E4 contiene 1920 canales de voz. El siguiente enunciado nos dice que si dichas tramas E4 son multiplexadas en SDH, ¿cuántos canales de voz transportará un STM16 a 2.5 gigabits por segundo? Como ya hemos visto, una trama E4, o sea, va a estar guardada en el contenedor BC4. Ya hemos hablado de los contenedores, que es donde se guardan las señales plesiócronas. Y un contenedor BC4 corresponde al STM1. Ahora, si el E4, la trama E4 compuesta por 1920 canales de voz se encuentra en STM1, nos pide que cuántos canales de voz transportará un STM16. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar la cantidad de canales de voz de la trama E4 por 16, lo que va a resultar que un canal de voz, o sea, un 30.720 canales de voz van a estar transportados en un STM16. El ejercicio propuesto dice que del anterior, o sea, del proceso anterior, ¿cuántos canales de voz podría transportar el STM16 si quisiéramos poder extraer las tramas E1 sin demultiplexar todo el agregado? Bien, para continuar con la exposición vamos a estudiar la estructura de la trama. Vamos a hablar del STM1, por sus siglas en inglés, Synchronous Transport Module Level 1, pero en español es módulo de transporte síncrono, claro, 1. Y bueno, este tiene una velocidad de 155 megabits por segundo. Cada trama está encapsulada en un contenedor. Una vez encapsulado, se añaden cabeceras de control que identifican el contenido de la estructura. Bueno, las cabeceras van a ver, no van a tener la información de qué exactamente contiene toda esta trama, toda la estructura. Muy bien, ahora los niveles superiores se forman a partir de multiplexar varias tramas básicas. Hablamos de que la STM1 es la básica, pero si juntamos 4 de estas, vamos a tener una STM4. Y así 4, 4 hasta formar una STM256 que consta de 4 STM64. Muy bien.
En realidad, este cuadro que tenemos, esta gráfica, es un resumen de toda la trama o de todo lo que vamos a estudiar acerca de la trama. Aquí tenemos varias partes. Vamos a identificar a modo de resumen lo siguiente. Tenemos primero el SOH, que está compuesto por toda esta parte. El SOH. Tenemos por otra parte el POH. Tenemos también esta parte celeste que se llama el pilot. Y bueno, como podemos fijarnos, esta es una trama algo diferente o algo distinta a las tramas que comúnmente sabemos ver. Esta trama está organizada en una matriz de 9 filas por 270 columnas. Lo curioso es que esta trama en realidad no es diferente a las demás tramas. La única diferencia que esta trama tendría es que es una trama muy grande. Es una trama que contiene exactamente 2430 bytes. Es una trama bastante grande. Y la forma original de esta trama no es en forma de matriz, sino que se organiza en serie. Es decir, está formada por... sería una matriz de una fila por 2430 columnas. Y bueno, la manera más óptima de representar esta trama es mediante matrices, y de las cuales las primeras 9 están reservadas para el SOH junto con los punteros, y las siguientes columnas hasta la 270 por las 9 filas están organizadas, están divididas entre el POH y el pilot. Muy bien, son 4 partes importantes que tenemos que recordar. Tenemos el SOH, los punteros, el pilot y el POH. La transmisión de la trama se realiza de bits a bits. Nosotros, para comenzar a transmitir, entonces vamos a comenzar desde el primer byte, desde acá. Y bueno, como hablamos de que era una trama que se organiza en realidad en serie de una columna por 2430 bytes, entonces vamos a comenzar en este orden. Primero, las filas. Vamos a comenzar así. Vamos la fila, 270 bytes de la fila, y comenzamos con la siguiente fila de este modo hasta llegar hasta el final. Y bueno, cuando terminamos esta trama completa, comenzamos con la siguiente y así sucesivamente. Los bits van siguiendo una secuencia en serie. Dice, la duración de la trama es de 125 microsegundos, lo cual corresponde a una secuencia de repetición de trama de 800 Hz. Y la capacidad de transmisión de un solo bit tomado de manera individual es 64 kilobits por segundo. Esta es nuevamente en un cuadro, se podría decir un gráfico mucho más básico, organizado en las partes que ya les había explicado, ¿no? Tenemos el RSOH y el MSOH, que ambos en sí conforman el SOH, ¿no? Que son, como se han podido dar cuenta en esta imagen, en realidad son dos partes que tienen una función cada uno. En medio de ambos vamos a tener los punteros. Tenemos el POH y el pilots, que ambos van juntos. Muy bien. El SOH significa Section Overhead y el POH Path Overhead. La estructura de la trama. Existen los denominados contenedores. Muy bien, ya habíamos hablado de esto en realidad, pero ahora lo vamos a ver de una manera mucho más detallada. Muy bien, tenemos los contenedores. A los contenedores se les va a añadir un POH o un Path Overhead. El Path Overhead no es más que una serie de bytes utilizados con fines de mantenimiento de red, que dan lugar a la formación de los denominados contenedores virtuales o los BC. En otras palabras, yo tengo un contenedor, yo le aumento un POH y como resultado voy a tener un BC o un contenedor virtual. Bueno, la transmisión se realiza de bit a bit en el sentido de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. La trama se transmite a razón de 8000 veces por segundo y cada trama se transmite en 125 microsegundos, como ya lo habíamos mencionado. El régimen binario para cada uno de los niveles es el siguiente. Tenemos el STM1, tenemos 270 columnas por 9 filas, pero en este caso estamos considerando como unidad los bytes, que también son conocidos como octetos, porque contienen 8 bits cada uno, pero nosotros vamos a analizar exactamente 8 bits, o vamos a ver la cantidad en bits.
Entonces tenemos la multiplicación correspondiente, 270 por 9 por 8. La velocidad de un segundo lo multiplicamos por 8000 y obtenemos un aproximado, ¿no? 155 megabits por segundo. Y así los demás en realidad. El procedimiento es el mismo. La única diferencia entre uno y otro es que las tramas, a medida que van cambiando de nombre, son o se cuadriplican hasta llegar hasta la STM256, que está compuesta por 4 STM64 y su velocidad es 40 gigabits por segundo. Bueno, para nosotros componer una trama, para que nos haga mucho más fácil entender, vamos a verlo de esta manera. Tenemos primero un contenedor. Bien, vamos a partir de los conceptos que teníamos anteriormente acerca de PDH. Vamos a partir de la trama E4. Partimos de esta para ejemplificar. A esta le agregamos un POH, un Pilot Overhead. Y la suma de esta, un POH más un contenedor, nos va a dar un contenedor virtual o un BC. Bueno, el 4 es por el contenedor 4 que se le está haciendo acá. Muy bien. Bueno, tiene referencia con la trama de 4 del PDH que hemos visto en exposiciones anteriores. Tenemos por otra parte, si a este POH más ITC4 yo le voy a aumentar, es decir, a la suma de los dos que es el BC, yo le aumento un PTR. PTR son los punteros. O sea, BC más PTR, aquí lo tenemos, vamos a ver un AU, que también sería equivalente a un TU. Un TU significa una unidad tributaria. Y bueno, un AU es una unidad administrativa. Tenemos este TU, nosotros le sumamos un SOH y por fin tenemos nuestra trama STMU, que es la trama básica, partiendo, claro, del C4, del contenedor 4. Como ya hemos dicho, la velocidad de 140 megabits por segundo. Muy bien, pero vamos a ver cada uno detalladamente. El container o contenedor, que es C, por cada C se entiende una capacidad de transmisión definida y síncrona a la red. El tamaño de los containers se indica en bytes. Esta cantidad de bytes se pone a disposición como capacidad de transmisión en containers cada 125 microsegundos. Los tamaños de los containers establecidos corresponden a las señales de síncronas actuales. El tamaño de los containers se indica en bytes. Muy bien, esta cantidad de bytes se pone a disposición como capacidad de transmisión en containers cada 125 microsegundos. Bueno, que es la duración de la trama, al fin y al cabo. Muy bien. Tenemos aquí el contenido de un container. ¿Qué cosa tiene? Tiene información útil, tiene bits y bytes. Bueno, bytes y bits de relleno para la adaptación del reloj. Y como tiene bits de relleno, también tiene que tener bits rellenables. Claro, que van a cumplir la misma función que el primero para la adaptación precisa del reloj. Pero tiene una tercera parte, que son los bits de relleno. Si al bit se le descarta o se les va a utilizar. Vamos a tener el virtual container, que es la siguiente parte. Dice el POH o el POH. El POH consiste en informaciones que sirven para transportar de manera confiable el contenedor desde el origen hasta el destino. Tenemos un contenedor simple, pero le vamos a agregar el POH o el Pad Overhead, que lo que va a hacer o la función que tiene este es transportar de manera confiable el contenedor desde el origen hasta el destino. Dice, el POH se agrega al formar el contenedor virtual al principio de la ruta y se evalúa solamente al final de esta. En el momento que se descompone el contenedor, entonces el POH contiene información para la supervisión y para el mantenimiento de una ruta interconectada en la red. Un contenedor virtual, que es el resultado, ¿no?, de un PDH más un contenedor, puede transmitirse en una trama directamente o bien depositarse en un contenedor virtual mayor para luego ser transportada en una trama recién. Muy bien. Tenemos la unidad administrativa, que es una unidad virtual
La unidad administrativa no es más que un contenedor virtual más los punteros. La parte de la trama dentro de la cual puede deslizarse el contenedor virtual se denomina unidad administrativa. Ahora, en los primeros 9 bytes, muy bien, ya llegando ya a completar la trama, es decir, todo lo que teníamos anteriormente, el contenedor más el POH más los punteros, que hasta ahí ya era una unidad administrativa, sumados más los SOH, ya tenemos la trama completa. Bien, pero vamos a ver exactamente qué es SOH. SOH es lo siguiente. SOH significa Section Overhead. Se divide en dos partes, el RSOH y el MSOH. El SOH es utilizado para aplicaciones entre repetidores y estos están comprendidos por los bytes de las filas desde el 1 hasta el 3. Bueno, como sabemos, el 4 la fila 4 está destinada para los punteros, y a partir de la línea 5 hasta la línea 9 es para el uso entre terminales de multiplexación a cargo del MSOH, los punteros que están en la fila 4. Las variaciones de interfaz de frecuencia en la red pueden ocurrir. La forma en que SDH trata este problema es usando punteros. Los punteros apuntan a la dirección del principio del contenedor virtual dentro de la trama. El valor del puntero inicial corresponde a la diferencia de fase entre llegada de la unidad tributaria y la unidad tributaria vacía dentro de la trama en el momento en el que el tributario es mapeado en el contenedor virtual. Si la fase varía entre los relojes de lectura y escritura de tal manera que los buffers de entrada de flujo de terminación digital muestran una tendencia de desbordamiento o de ejecutar vacío, entonces un puntero de ajuste se producirá. En realidad, en todo lo que hemos visto aquí se resume en una frase, ¿no? Entonces, un puntero va a actuar o sirve, ¿no?, para cuando hay problemas de fase. Estamos hablando de una red de la jerarquía digital síncrona, y en estos, bueno, solamente no hacer este hincapié que la fase en este punto, en esta tecnología, SDH, jerarquía digital síncrona, es fundamental, y a ello se debe la existencia de los punteros. El Path Overhead. El POH tiene como misión monitorizar la calidad e indicar el tipo de contenedor virtual que se tiene. Está compuesto por el BC, que ya lo habíamos visto antes, bueno, que es la unidad que viaja sin cambios a lo largo de la red. Y se le añaden algunos bytes y se desempaquetan en los distintos puntos de terminación del servicio de transporte. Ahora, esta parte no se le agregan algunos bytes. ¿Esto por qué? Dice, los bytes que se agregan dependerán del tipo de contenedor virtual y se dividen en dos tipos. Bien, el área del pilot o el área de carga útil o el área de la señal útil es el área en el cual no hay mucho que decir, pero realmente es el área más importante, porque en esta área vamos a llevar nuestra información, la información que realmente queremos transmitir a través de esta trama. Y como podemos ver, va a tener una medida de 261 bytes o 261 columnas. Claro, cada 261 columnas por 9 filas, o 270 bytes por 9 bytes. Muy bien. Bueno, para terminar, vamos a explicar este ejemplo. La pregunta es bastante simple, pero requiere una explicación bastante completa. ¿Qué puede contener un STM4? Muy bien, la respuesta es la siguiente. Muy bien, vamos a ubicarnos exactamente por esta parte. Tenemos un auge que solamente es una unidad administrativa, G, que es groups, o sea, un grupo de unidades administrativas que va a estar compuesto por una unidad administrativa de la clase 4 y un contenedor virtual también de la clase 4. Estos, claro, evidentemente son diferentes que los VC normales de acá.
porque su capacidad es 4 veces mayor, como vamos a ver ahora. Un auge 4 va a poder contener 4 auges del tipo 1 o 4 unidades o 4 grupos de unidades administrativas del tipo 1. Ahora, un auge del tipo 1 puede contener 4 unidades administrativas. Un auge del tipo 1 va a tener una unidad administrativa del grupo 4 y un contenedor virtual del grupo 4. Y claro, un contenedor también de este grupo. Bien, bajando esta parte tenemos el TUG, que es el grupo de unidades tributarias, que 3 de estas van a componer un contenedor virtual de la clase ZM1. Y este grupo de unidades tributarias va a ser compuesto por todo lo de acá, por toda esta parte de acá, por unidades tributarias, por un contenedor virtual y al final por un contenedor de esta clase. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos otra unidad tributaria, otro grupo de unidades tributarias que va a ser compuesto por 2 unidades tributarias y que esta a su vez en grupos de 7 va a formar un grupo de unidades tributarias de la clase 3. Bueno, así de esta manera regresamos hasta el final, que al final encontramos las unidades básicas o en sí la información que son los contenedores básicos que ya habíamos visto anteriormente. Muy bien. Vamos a pasar al ejercicio, que no es muy diferente, ¿no? Un STM1 transporta un AUG. Un AUG habíamos quedado en que era un grupo de unidades administrativas. Según la normativa G.707, un AUG puede transportar dos cosas, o tiene dos alternativas, o bien un AU4 o bien un AU3. O sea, o bien una unidad administrativa del tipo 4 o 3 unidades administrativas del tipo 3. El ETSI, que es el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, recomienda solo la primera alternativa. Y la pregunta es, ¿no? ¿Por qué? Este gráfico les va a ayudar a entender. Este gráfico nos va a ayudar a responder la pregunta. Muy bien, esa ha sido la exposición. Gracias por su atención.